Damos gracias a Dios porque podemos compartir la palabra de Dios. Lo primero que quiero mencionar es darle gracias a Dios porque soy padre. Ha nacido mi hija y junto a Milena estamos muy contentos por eso. Agradezco sus muestras de cariño, sus mensajes. Es muy hermoso esto de la paternidad. Ella es muy tierna, ella es muy delicada, es toda una señorita, así que Ignacia, Trinidad, estoy muy agradecido por ella, gracias a Dios por todo lo que Él hace. Ha sido muy bueno con nuestra familia y agradezco por sus misericordias. Voy a entrar con el mensaje y voy a dar razones por qué este mensaje, que me preguntó si podía predicar. Es la hermana Mari, me preguntó hace 2 semanas aproximadamente, me dijo: hermano Juan Carlos, ¿usted puede predicar? Y yo le dije, sí, claro. No podía predicar el día sábado del día de ayer, intenté hacer muchos cambios de turnos, ella tampoco podía, porque ayer justo nos dieron de alta, así que hablé con mi papá, el pastor, y me dijo, sí, no hay un problema, puedes predicar. ¿Qué tema vamos a predicar? Si la hermana Mari me hubiera preguntado hace 3 semanas atrás, ¿qué tema? En mi corazón hace 3 semanas atrás estaba pensando en el Padre Nuestro. Es un tema que ya he predicado anteriormente, en el cual sé que es mucho más profundo. Y eso es lo que he estado meditando. Pero no voy a predicar del Padre Nuestro. Si me hubieran preguntado qué es lo último que he estado estudiando de las Escrituras, la doctrina de Dios. Creo que llevo octubre, noviembre, diciembre estudiando otra vez más la doctrina de Dios, y es el tema que más podría manejar, pero tampoco predicaré de eso. Es un tema que llevo en mi corazón, es un tema hacia la iglesia. Hace bastante tiempo le decía a mi hermano Pablo, ¿sabes qué? Me gustaría predicar de la iglesia. Y creo que lo he ido meditando, he ido estudiando un poco más, y es lo que vamos a compartir, es un mensaje a la iglesia. ¿Hace cuánto? Hace 2 meses más atrás, más o menos, prediqué un tema de la iglesia. ¿Qué es iglesia? Empezamos a decir que iglesia es una palabra en griego, la cual tiene por significado una reunión de asamblea de personas que vienen a servir. Entonces establecemos que todos somos aquí servidores. Ustedes sirven los unos para los otros, y que somos un cuerpo, no un cuerpo jerárquico, no una jerarquía, no un orden, sino lo que los unos a los otros nos vamos necesitando. Una de las misiones de la iglesia es también predicar y salir y predicar el evangelio. Y también la koinonía, el koiné, el hecho de que compartamos los unos a los otros. Creo que en estos últimos meses tuvimos una Santa Cena, una hermosa Santa Cena, donde podemos compartir la mesa. También hemos podido cumplir y pudimos salir a poder evangelizar, y tuvimos un muy hermoso, y lo hicimos como iglesia. Y hoy día vamos a seguir un poco sobre este tema de la iglesia. ¿Saben? También quiero compartir algo que me he ido preguntando último tiempo, o Dios me ha ido hablando sobre esto. Yo trabajo, en mi trabajo, en la clínica, todo el mundo sabe que yo soy cristiano. Todo el mundo me viene a preguntar cosas de otras religiones, cosas de la Biblia, de las Escrituras, y allí voy respondiendo. Gracias a Dios he podido responder cada una de las cosas. Cada una de las cosas las he podido ir respondiendo. Y si me preguntaran, creo yo haber ganado cada uno de los debates o las cosas que me preguntan. Algunos les he predicado, dicen sí, creo en Jesús, aceptan a Jesús, pero cuando les digo vamos a la iglesia, ellos me dicen no lo sé. Algunos me han dicho sí, voy a ir, después me dicen no voy a alcanzar a ir, para la próxima vez voy a ir. La gente tiene siempre esa excusa para no venir a la iglesia. Yo creo en Dios, me formulo mi propio Dios a mi propia manera, y eso es muy peligroso, pero cuando les digo vamos a la iglesia, pareciera que hay una traba. Estaba muy triste, llegué un día a mi casa muy triste, dije, ¿sabes? Le he predicado a todas las personas que están acá prácticamente, pero Señor, no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia? No sé si a ustedes les pasan en su familia cuando le hablan de Cristo, pero la gente prácticamente no quiere venir a la iglesia. Las excusas son varias. Unas dicen que ellos se tienen que sentir preparados.
Dicen, cuando yo esté preparado, tenga una vida ordenada, podré venir a la iglesia. Asumen como que ellos van a poder ordenar su vida y venir aquí. Otros, la mayoría que les predico, son siempre jóvenes o personas que en su niñez vinieron a una escuela dominical, después de la adolescencia se perdieron y me dicen, sí voy a ir a la iglesia, pero tal vez cuando ya jubile. Vienen a darles las migajas al Señor. Excusas para no venir a la iglesia son muchas y son varias. Y una de las excusas que más me dicen también es que no quiero venir a la iglesia porque en la iglesia hay mucha gente hipócrita. He tenido problemas dentro de la iglesia. Fui a una iglesia y me di cuenta que había gente pecadora igual que yo. Y a ellos no les gustó eso. Pensaron que dentro de la iglesia iban a encontrar todos una fila aquí de santos. Y no es así. Debo ser sincero y decirles, no, el que está a su derecha, el que está a su izquierda, el que está al frente es pecador igual que todos los demás. Cada uno tiene una lucha contra esto que se llama el pecado. No es ninguna excusa, pero sí tenemos el gen del pecado. Lo voy a decir de esta forma. Todos conocen el hospital. Cuando uno va al hospital es porque está enfermo. Voy a dar un ejemplo, no es tan exacto, pero tal vez podría resultar. Voy al hospital, estoy enfermo. Y dentro de un hospital podrás ver a una persona que tiene las dos piernas amputadas. Si no se las cortan, la infección sigue y esa persona puede hasta morir. Pero otros vienen porque el corazón está dañado, está infartado. Si no le tratan el corazón, cada uno tiene una enfermedad diferente y cada uno de ellos vienen al hospital para ser tratados. Por eso, bueno, aquí en la iglesia vienen personas con diferentes pruebas, tentaciones. A algunos les cuesta dejar los vicios, el cigarro y el alcohol, y otros se gastan y dicen, yo jamás he tomado una gota, pero soy codicioso, soy ladrón. Algunos otros dirán, pero yo soy mentiroso. Y cada uno tiene su lucha, cada uno es tentado según su propio deseo de su propio corazón. Entonces me pregunto, ¿por qué la gente entonces una vez más no quiere venir a la iglesia? Ellos quieren entonces encontrar una iglesia perfecta. ¿Existe la iglesia perfecta? No. Muchas veces tratamos de luchar y decir, mi iglesia es perfecta, pero no existe una iglesia como tal. No existe una iglesia donde sean de todas las condiciones perfectas. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por gente, por nosotros. Y tenemos luchas. No existe algo como tal como una iglesia perfecta. Y el título de la predicación de hoy es una carta a la iglesia. Me basaré entonces en el último libro de las Escrituras del Nuevo Testamento. Juan escribe 5 cartas, 5 libros y su último libro es Apocalipsis. Si me permiten, voy a orar primero. Cierren sus ojos, vamos a orar. Reconozco, Señor, que soy solamente un hombre, que solamente soy un hombre y que soy débil, que no tengo fuerzas, que no soy nada, Señor. Reconozco, Señor, que todo lo que puedo decir, Señor, está sujeto solamente a tu palabra, Padre. Que de mí no salga palabra humana, sino que salga toda palabra que es dada por Dios, dada por el Espíritu Santo. Porque esa es la palabra que llega. Uno siembra en los corazones y finalmente tú es el que otorga el crecimiento, Señor. Estamos aquí atentos a escuchar de tu mensaje, de tu palabra, Señor. Úsanos, Señor, guíanos, Señor, por lo que tú quieres hablar, porque es una carta a la iglesia, Señor. A los que estamos aquí, a los que somos santos, Señor, es en tu nombre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Apocalipsis es un libro extendido, pero cuando vamos viendo es el libro de la revelación. El personaje principal de Apocalipsis y de toda la escritura es Jesús. Jesús aquí se viene y se revela. En el Apocalipsis es un libro diferente porque el Jesús que vemos aquí viene con autoridad.
Podemos recordar la Navidad, ¿cierto? A Jesús en un pesebre, que Él viene como un siervo sufriente y que Él tiene que morir y luego resucitar. Pero luego en Apocalipsis Él viene entre las nubes, desciende y Él viene con autoridad. Él viene a juzgar. Él tiene toda la autoridad para poder hacerlo. Él es el Señor de la iglesia. La iglesia está firmada en Él porque Él es la roca, Él es la piedra angular, Él es Cristo. Él es el Señor entonces de la iglesia y Él tiene toda la autoridad para juzgar. Entonces le dice a Juan en Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y además guardan, los que atesoran esta palabra, las cosas que están escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo ya está cerca. Es el anuncio de que el tiempo está cerca. Entonces, bienaventurados los que leen, oyen y además guardan la palabra, que la atesoran dentro del corazón. En el capítulo 1 vemos como Juan escribe esta carta que expresa a 7 iglesias que están en la provincia del Asia. Juan está en una isla, en la isla de Pasmo. Allí están exiliados los exiliados políticos o alguien que es transgresor, se tiene que ir exiliado para allá. Pero Juan está allí por la causa noble de predicar el Evangelio. Esa es su causa. Él está sufriendo allá en esa isla de Pasmo y Jesús le dice que debe escribir rápidamente una carta y enviarla a las iglesias porque el tiempo ya se avecina. Está muy pronto a poder venir. Él estaba en ese momento en una isla desierta y estaba orando. Él no estaba allí por vacaciones, él no estaba en una etapa de relajo. Él dijo, hasta aquí he llegado. No, él estaba allí orando y estaba en el Espíritu. Para los que recuerdan el Evangelio de Juan, en el último capítulo, Juan, a él se le promete no morir, dice. Jesús dice, a él se le ha prometido no morir porque él verá la segunda venida de Cristo. A él se le ha permitido. Efectivamente, él ve la segunda venida de Cristo y la ve en el Espíritu. Entonces, Juan está en el Espíritu. Allí se encontraba. Entonces, en ese momento, Jesús le dice, debes escribir. Jesús es el mensajero, es el emisor. Juan es el canal. Y la iglesia es el receptor, que somos nosotros, los creyentes. Él estaba orando y le dice, escribe una carta a las 7 iglesias que están en la ciudad de Efesos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hazla en un mismo orden geográfico, desde norte hacia sur. Y en ese momento Juan, cuando escuchó una fuerte voz como una trompeta que le dijo, escribe estas cartas a estas 7 iglesias. En ese momento él, cito las escrituras, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Es la imagen del Dios viviente. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba en el pecho. Y aquí empieza Juan a poder describir. Él empieza a decir, ¿cómo les cuento esta visión? Debo buscar comparativos para poder describirlo. Recuerdo una vez un amigo que viajó a Australia y él probó escorpiones fritos. Y le pregunté, ¿cómo saben? Y me dijo, con papas fritas, para que yo lo pudiera entender. Entonces Juan está diciendo aquí, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, y eran tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego. Él es aquel que ve más allá de las apariencias. Él es el que examina todo por sus ojos de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como las potentes olas del mar. Entonces tenía 7 estrellas en la mano derecha, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos.
y su cara era semejante a la del sol cuando brillaba con todo su esplendor. Una espada aguda de 2 filos, como nos dice el libro de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y esa es más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta partir hacia el alma y también hacia el espíritu, hacia las coyunturas y hacia los tuétanos. Discierne, tiene la capacidad de discernir pensamientos y además la intención de todos los corazones. Esa es la espada de su boca. Entonces Juan, en ese momento, al mirarlo, luego cayó. Juan dice: caí, lo vi, caí en sus pies como muerto. Y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Yo soy el gran, yo soy el Señor, tu Dios. Y él escribe rápidamente cartas a diferentes iglesias. No iré detallando cada una de las cosas, pero sí entregaré cosas importantes de cada iglesia. Elogios a la primera iglesia, que es la iglesia de Efesos. Entonces, si nos hiciéramos un autotest, si nos hiciéramos un test como iglesia, ¿cómo estamos? Cristo es el Señor de la iglesia, y Él envía una carta a Efesos y dice un elogio. Yo sé todo lo que haces, dice Jesús. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia, cómo perseveras. Sé que no toleras a los que son malvados. Sé que no toleras a los que son malvados, los que están en contra de los apóstoles, aquellos que predican por dinero, aquellos que predican por fama. Sé que tú no los toleras. A esos que se creen ovejas, pero son disfrazados como lobos rapaces, dispuestos a descuartizar a cada una de las ovejas. Sé que no los toleras y que los has hallado mentirosos, le dice Efesios. Pero también verás con el relato que por consiguiente viene una crítica y le dice: tengo una queja en tu contra, sé todo lo que haces. Él examinó la iglesia y te aseguro que no me amas a mí, ni se aman ustedes como lo hacían en el principio. Mira hasta dónde has caído, entonces vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Efeso había perdido su primer amor. Y su crítica era: has perdido, ya no me amas, ya no caminas como lo hacías al principio, ya no vienes a la planta de los pies como lo hacías al comienzo, cuando estabas enamorado y me hacías tantas, 1, 2, 3 promesas que siempre estarías conmigo, pero al frente de la prueba pareciera que fallaste. Ya no se aman ni se aman ustedes como lo hacían al principio. Y luego el relato nos da una salida y dice: arrepiéntete, así que arrepiéntete o quitaré tu candelabro de la iglesia. Más, dice, al que venciere le daré el fruto del árbol de la vida. ¿Recuerdan el árbol de la vida? Aquel que estaba en el huerto. En el huerto habían 2 árboles, el conocimiento, el que comió Adán y Eva, del conocimiento del bien y el mal, y al lado estaba el árbol de la vida, que es Jesucristo. Segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Y Esmirna es una iglesia que solamente tiene elogios. Y Jesús les dice, el Señor dice: yo sé de tu sufrimiento y también sé de tu pobreza, sé tu condición. Sé que padeces por la causa de Cristo y además sé de tu pobreza, pero tú eres rico, dice, y conozco la blasfemia de los que se te oponen. No tengas miedo de lo que están a punto, de lo que estás a punto de sufrir. Está en la iglesia que padece por la causa de Cristo, que es perseguida por predicar el evangelio. El diablo los va a zarandear. El diablo los meterá a algunos de ustedes a la cárcel y los pondrá a prueba, a sufrir por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Es prometida entonces la corona de vida, como dijo Santiago, y él escribe:
Bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La corona de vida que Pablo escribió, que prosigan hacia la meta, corran hacia la meta, pues todos los deportistas se deben entrenar con mucha disciplina. Ellos lo hacen para tener una corona que se va a echar a perder, se corroe. Pero nosotros, en cambio, la iglesia debe correr y proseguir hacia esa meta, porque esa corona es prometida por la eternidad. Es una corona incorruptible que no se echa a perder. Y luego viene el relato hacia la iglesia de Pérgamo. Las dos iglesias, Efesos resistió las falsas enseñanzas y Esmirna soportó la persecución. Y los creyentes de Pérgamo soportaron ambas cosas, pero tenían un problema. Pérgamo es la primera ciudad del Asia donde se levantó un templo pagano para adorar a un hombre, a un emperador. Había idolatría hacia un hombre, ponían a un hombre en el centro de esa ciudad. La iglesia de Pérgamo se había mantenido siempre fiel al nombre del Señor, aún en medio de la persecución, pero permitieron entrar una doctrina, la doctrina de Balaam. Números capítulo 22 nos cuenta esta historia. Balac, rey de los moabitas, quería luchar contra el pueblo de Israel. Sabía que iba a perder, así que contratan a un profeta falso para poder maldecir al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel está bendecido por Dios y no lo puede tocar. 1, 2, 3 veces y no lo puede tocar. Así que les da un consejo y les dice: bueno, yo no los puedo maldecir, a esa iglesia no la puedo tocar porque está procesando el nombre, pero puedes entrar con las personas. Mézclate con ellos. Las moabitas empezaron a mezclar con el pueblo de Israel y le empezaron a enseñar idolatrías, falsas enseñanzas y además actos pecaminosos sexuales. Los elogia y les dice: has retenido el nombre de Cristo y no has renegado tu fe. Pero tengo ciertas quejas. Que has tolerado y hasta enseñado falsas doctrinas, permitiendo que la idolatría se meta dentro de ustedes. Esto sigue también la influencia de los nicolaitas, de un hombre llamado Nicolás, quien era un hereje, en el cual él lleva un movimiento anticristiano, apóstata, renega contra la fe. Y este movimiento nicolaitas tiene por significado los que conquistan el pueblo. Nico, poder; laitas, pueblo, un dominio sobre el pueblo. Se los explico de otra forma: una jerarquía que hace opresión sobre el pueblo. Me suena mucho al catolicismo. Ellos, a través de sus formas jerárquicas, a través de sus estatutos, ellos han reemplazado a Jesús. Dicen que hay una corredentora que es María, y cada vez que tú quieras dirigirte hacia Dios, ellos han puesto sus formas, sus falsos ídolos para llegar a Cristo. Ese pueblo se dejó contaminar por las falsas enseñanzas. La cuarta iglesia es Tiatira. Tiatira era un centro económico grande, tenía grandes gremios comerciales. Si tú querías comercializar en esa ciudad, tenías que ser idólatra igual que ellos. Tenías que mezclar tus creencias con ellos, o si no, no ibas a obtener ganancias ni trabajo. El elogio es que conozco tus obras, conozco tus acciones, te conozco que tienes acciones de amor, de fe, de servicio y paciencia, así que tienes buenas obras y que en todas estas has crecido.
Sin embargo, por lo contrario, tengo una cosa en tu contra, y la crítica es que toleras a Jezabel, esa que se dice profetiza y enseña y seduce a los siervos a poder fornicar. La crítica es clara, tu falta de discernimiento, y tolera las herejías. Un pueblo que se ha contaminado con el mundo, ha introducido el mundo dentro de la iglesia. Pero Jesús les dice: retén con firmeza las enseñanzas y persevera en las obras de Cristo, y al que venciere le daré según sus obras. Santiago nos dice una vez más: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Una iglesia que permitió que entrara el mundo dentro. Y la quinta iglesia es Sardis. Sardis parecía una iglesia, y Jesús le dice: yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives, pareces iglesia, tienes nombre de que vives, pero en el fondo estás muerta. Unos pocos de los que están ahí están vivos y no han manchado sus vestiduras. La crítica: tus obras son muertas, Sardis. Todo lo que haces, lo haces por apariencia, pareces un cementerio, blanqueado por fuera, pero cuando entras huele a muerto, huesos muertos, todo allí. La vida espiritual es totalmente muerta. No pareces una iglesia viva, aquí no hay ningún Dios vivo. Y le dice: arrepiéntete, obedece la palabra de Dios, porque Cristo está cerca, y Él viene cerca como un ladrón sin dar aviso. Entonces el que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y le confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y hasta este momento llevamos 5 iglesias. ¿Todas las iglesias son iguales? No. Todas las iglesias no son perfectas, en eso estamos de acuerdo. No existe la iglesia perfecta, pero todas las iglesias no son iguales. Un día, cuando estaba esto meditando en mi corazón, le pregunté a mi padre, me dije: nosotros no podemos ser Esmirna. Me encantaría, pero no podemos ser Esmirna. A usted tal vez, a lo más lo pueden acusar de algo falso, lo pueden criticar por predicar el evangelio. Tal vez sus familiares van a decir que usted es un religioso, pero usted no sufre como la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna a diario son perseguidos y llevados a cárcel por la causa de Cristo. A usted nadie va a venir aquí y ponerle una pistola en su cabeza y decirle: oh, reniega tu fe o vas a morir. Si nacieras en Pakistán o en un país islámico, lo único que te queda es limpiar cloacas, recoger basura, porque esos son los oficios y las ocupaciones que se dan al pueblo de los que son cristianos. Jamás podrás ascender, jamás podrás tener un puesto mientras seas cristiano. Es una iglesia perseguida. ¿Qué tal los hermanos nigerianos? Jamás ellos van a poder ir a comprar una Biblia con comentario bíblico. Ellos no van a ir a un seminario bíblico, no van a ir a ver a un gran cantante cristiano. Ellos luchan todos los días por su propia vida. Se reúnen en sus templos, y sus templos tienen pisos de polvo. Tal vez tienen ahí unos tarros que simulen una batería, pero lo cantan con tanto gozo y con tanto esmero. Tal vez no tendrán tanto trabajo o elaboración para un sermón, pero sí, ellos viven por la causa de Cristo. Si ellos van a predicar a la calle, van a morir. Nosotros aquí vamos y lo hacemos de forma libre. Esmirna es la iglesia perseguida y sufriente, que al lado de ellos no podríamos comparar. No tenemos aquel privilegio que tienen ellos.
Entonces, ¿qué nos queda? Si no somos Esmirna, ¿qué somos? Porque las demás iglesias, cada uno tiene una crítica, cada uno de ellos se les critica algo. Entonces, ¿qué podemos llegar a hacer? ¿Qué podemos adoptar? Y la única iglesia que sí agradó a Dios son dos, Esmirna y la otra es Filadelfia. ¿Por qué Filadelfia fue elegida? Porque guardó la palabra de Dios. O somos Filadelfia o no somos nada. Si Cristo tuviera que venir hoy, o somos Filadelfia, o cada uno de nosotros sucumbiría dentro de las críticas. Si Cristo mandara a una iglesia, a Juan a escribir una carta hoy, ¿qué nos diría? O somos los que guardamos la palabra de Dios. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, escribe este mensaje a ese ángel que está allí. Y esto dice el que es santo, el que dice ser santo. Nuestro Dios es un Dios santo. Nosotros no podemos introducir el mundo dentro de la iglesia porque el mundo es apartado. El mundo tiene sus propias formas de actuar y Él es santo y verdadero. Él es el que en el Antiguo Testamento estaba en una zarza que ardía y allí estaba la santidad, no por la zarza, sino por la presencia de Dios. Era la presencia de Dios que estaba con ellos y que iba con el pueblo de Israel por delante en un tabernáculo. Y en el Nuevo Testamento Jesús es señalizado como el Santo, título honorífico que se le daba a Dios. Ahora es señalizado hacia Jesús. ¿Recuerdan el relato de Lucas cuando Jesús está en la sinagoga? Está en una sinagoga y de repente viene un endemoniado y le dice: ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, dice el endemoniado. Y le dice: sé quién eres el Santo de Dios. Lo reconoce. Y los demonios pueden reconocer a Cristo, solamente que no se arrepienten. Lo señaliza y dice: Él es el Santo, Él es el Santo. Y esta es su iglesia. Una iglesia que tiene que ser apartada, no contaminada por los quehaceres. El que es santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, a él se le ha otorgado la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y si él cierra, ninguno abre. Él tiene la llave para poder abrir las puertas. Él es Cristo, es el único que puede abrir las puertas de par a par. Él es el verdadero. Y como decía Pablo, se me han abierto las puertas para poder predicar y poder evangelizar. Cuando Cristo abre una puerta para el evangelismo, para poder predicar, no hay quien pueda parar. No hay autoridad, no hay hombres, no hay nada que podría frenar. Él abre puertas y nadie podría poder cerrar. Él es entonces el que abre la puerta para los pecadores, para que puedan venir hacia el arrepentimiento, que puedan venir a su iglesia a arrepentirse. Él dice: yo conozco tus obras. Yo conozco cada una de tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, es una iglesia pequeña, no es una iglesia que tiene impacto en la política ni tampoco en la educación. Aunque tienes poca fuerza, no tienes grandes predicadores, no tienes grandes cantantes, pero tienes algo, que has guardado mi palabra y que no has negado mi nombre. Filadelfia guardó la palabra de Dios, la guardó, la vivió todos los días, guardó su palabra. No hacía grandes cruzadas, no tenía tanta fuerza económica, pero sí hizo una cosa: guardó la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. Bienaventurados los que guardan el testimonio y con todo el corazón le buscas, dice el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardé hasta el fin. Los guardé.
Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guardaré tu ley por siempre y eternamente. Apartaos de mí, maligno, pues no guardaré los mandamientos. Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Guardar, atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas. Filadelfia se caracterizó por guardar la palabra de Dios hasta el final. Él no la vendió, no vendió la verdad, no vendió la iglesia, la santificó, honró el nombre de Dios, le dio toda la gloria a Dios de todas las cosas. Entonces, cuando le terminé, escuché a mi padre en otra iglesia, estábamos en Lota, y él hablaba de que Cristo viene por la iglesia, viene por su iglesia. Me acordaba de Filadelfia. A mi derecha estaba mi hermano Pablo, estábamos en la iglesia, y le dije: hermano Pablo, ¿viste? Hay que guardar la palabra de Dios, hay que seguir la palabra de Dios, estudiemos, escudriñemos la Escritura. Y Pablo me dijo: Filadelfia significa también amor fraternal, amor de hermano, no lo olvides. No lo olvides, me dijo. Entonces fui a las Escrituras, busqué el significado, amor fraternal, porque Dios es amor. La naturaleza de Dios está en el amor. No es solamente un atributo, es parte de su esencia, porque Dios es amor. Citemos nuevamente entonces a Juan, cuando él dice en la primera carta de Juan, ya es un anciano Juan, y empieza a decir: amados, ámense los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios. Es característica esta de aquellos que han nacido de nuevo, el amor de Dios. Entonces tenemos la capacidad auténtica de poder amar. Versículo 8, por el contrario, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 9 nos sigue hablando una vez más. Y él dice: porque Dios es amor, entonces envió a su Hijo. Él lo demostró, Él lo hizo en una acción. ¿Y cuál es la forma que Dios reveló su amor? En esto mostró Dios que para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Y el amor de Dios se presenta en una acción. Y el versículo 10 continúa con la definición y dice que en esto consiste el amor, en que todos nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para calmar la ira del Dios. Conclusión, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Y el versículo 12, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios vive en nosotros, y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos, la gente conocerá el amor de Dios. ¿Existe la iglesia perfecta? No. Jamás la existirá. Pero no todas las iglesias son iguales. ¿Quién es usted? Usted también es iglesia. ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? Esta es la última predicación del año prácticamente, y siempre decimos: el otro año será diferente. Básicamente cambia el calendario, el tiempo sí. Y usted, cada uno tiene un tiempo determinado. A algunos se les ha permitido vivir 30, 50, 60. Cada uno de los días se va gastando, y allí queda la última iglesia. Esta iglesia simplemente no tiene elogios, solo hay críticas para la Odisea. Y le dice: espiritualmente estás ciego, eres desventurado, estás desnudo, eres tibio. Y Jesús usa la expresión como que te vomitaré, como que si fuera algo tragado, te mastiqué, pero no lo puedo digerir.
y debe ser expulsado. La razón, autoconfianza. Yo soy rico y me he enriquecido, dice la Odisea, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El celo de Dios por su iglesia santa que Él debe preservar. Jamás Él compartirá su gloria y su adoración. Todo le corresponde a Él. Y a esta es la iglesia que ha dejado a Cristo afuera, y Él está con voz audible y les dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta era una iglesia tibia, Jesús la dejaron afuera. Entonces Él está allí llamando y diciendo: arrepiéntete, o estás aquí o estás en el mundo, o eres parte mía o eres parte del mundo. Debes tomar la decisión. Y estaba allí Jesús. Envió una carta: y al que venciere le daré el privilegio de que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las 7 iglesias. No todas las iglesias son iguales, jamás lo serán. Unas han permitido que entren falsas doctrinas, otros se han seducido por el mundo, otras definitivamente dejaron su primer amor, otros tenían apariencia de iglesia pero no eran iglesia, estaban muertos espiritualmente. Otra iglesia estaba sufriendo, padeciendo las consecuencias por seguir a Cristo, prosiguiendo hacia la meta por la corona de vida. Y Filadelfia, guardando su palabra, guardando, atesorando su palabra todos los días. En tus mandamientos entonces meditaré día y de noche, y en tu palabra, Señor, en tu palabra. No todas las iglesias son iguales. La mayoría de la gente va a la iglesia, y este es mi argumento, porque allí tienen un amigo, porque allí tienen un vecino conocido, es la iglesia. Cosas secundarias. Ese es mi argumento. Pero me doy cuenta cada vez más que no todas las iglesias son iguales. Unas permiten unas herejías, otros otras, y se contaminan y así. Pero el que guardara la palabra del que es el santo, el que es el verdadero, Él es el que abre las puertas. Y si Él abre las puertas, nadie puede cerrarlas. A Él, esta iglesia, se le prometió las puertas abiertas para llevar el evangelio. Dices que tienes poca fuerza, dices que no tienes impacto social, que nadie te escucha, que no eres conocido en ninguna parte. Pero ¿qué importa? Guardar su palabra. Creo que esa es la conclusión. Se ha entendido el mensaje. Una carta a la iglesia. Les voy a pedir, si nos ponemos de pie,